Nos reunimos hoy para celebrar los primeros 100 años de nuestro fundador, el doctor Reynado de la Ferrer, quien quedará en la historia, no solamente de toda la era, sino en la historia de todos los tiempos, como los grandes genios, como los grandes maestros, como el Buda, como Krishna, como Jesús, como Einstein, como Pitágoras, como Platón. Quedará en la historia para siempre. Lo más importante que podríamos apreciar del maestro, a más de toda su genialidad, de toda su sabiduría, de toda su mística, de toda su proyección, de su viaje por los 5 continentes. Lo más que podemos apreciar es motivarnos a estudiar sus obras. Lo más importante son sus obras. Y me gustaría motivar a todos los que no le han leído por primera vez a que comiencen a estudiar sus 100 obras. A los que lo hemos leído por muchas veces, a que volvamos a estudiar sus obras. Porque las obras de los grandes genios, las obras de los grandes maestros, no son para leerlas una vez, sino muchísimas veces. Y la prueba está que cuando nosotros leemos la Biblia, o el Corán, o el Talmud, o el Sena Vesta, o el Popol Vuh, o el Libro de los Muertos, siempre oiremos a los musulmanes, a los budistas, o a los hindúes diciendo que no se cansan de leer estas obras y que siempre aprenden algo más. Esa es la característica primordial de las obras de todos los grandes maestros. Y siempre que las leemos encontramos algo. Es necesario que nos motivemos a la reflexión de ellas y sobre todo a la investigación y aplicación de estas obras a nuestra vida personal. Quisiera tomar algunos elementos de un tesoro, de un gran tesoro que él nos dejara, parte de sus 100 obras, los grandes mensajes, el arte en la nueva era, el yoga yogismo, el libro negro de la francmasonería, el libro blanco, los propósitos psicológicos, que son 36 y que en este momento han salido, creo que han salido 4 volúmenes. La magia del saber, que son 52 fascículos, 52 volúmenes, y de los cuales han sido publicados hasta ahora 10. Sin contar sus circulares, sus cartas escritas, las cartas que el maestro escribiera a sus discípulos, nuestros maestros de hoy, y cartas desconocidas que poco a poco comienzan a aparecer. Y ahí es donde está, pues, la realidad de un genio, que en solo 15 años escribiera más de 10.000 páginas, en donde cada línea es una lección, en donde a veces solamente una palabra da motivo para escribir varios libros. Así escriben los genios, así escriben los grandes maestros. La obra del maestro es un tesoro. Me han regalado este tesoro. Quisiera decir, me han prestado para que lo trajera para acá y ahora tengo que volver a entregar. Es de la librería. Pero este tesoro lo traje para que esté presente, para que irradie su luz y para que ustedes, los que sobre todo apenas empiezan a abordarlo, lo conozcan. Quiero presentarles algunas experiencias en la lectura de sus obras. Empiezo por contarles que cuando conocí las obras del maestro, estaba en el bachillerato y me salí un año del bachillerato para dedicarme a estudiar las obras del maestro cuando era un adolescente. Afortunadamente me lo permitieron mis padres. Y desde eso siempre vuelvo de nuevo sobre las obras del maestro y aprendo como si fuera un niño nuevas cosas. Y es que, ¿quién no se maravilla con algunos de estos párrafos que les quiero presentar de algunas de sus obras? El arte en la nueva era, en donde podemos decir que el maestro sintetiza en esta obra su propósito con esta evocación de las artes y con esta invitación a los artistas para que cumplan su misión. ¿Quién no se maravilla cuando el sublime maestro nos sintetiza el propósito de todas las artes en estos términos? La pintura es una poesía, es la poesía de la forma y del color. La escultura es una poesía, es la poesía de la forma vital, porque el artista a través de la escultura le da vida a la forma material. La arquitectura es una poesía, es la poesía de la forma inanimada. En efecto, el arquitecto trabaja con colores, con piedras, con ladrillos, desde
esta forma y hace una poesía como esta, como este domo tan precioso. La música es una poesía, la poesía del sonido, de ese sonido que proviene del AOM o del OM, de ese mantra sagrado, de donde se derivan todos los sonidos y todos los ritmos. Y la música, no importa cuál, desde el reggaetón, ¿verdad?, hasta la bachata, evoluciona. Y vemos cómo Juan de Sierra saca de los bares y de los centros de prostitución la bachata y la convierte en la bachata sinfónica. Y vemos cómo el jazz también surge a las orquestas sinfónicas después de salir de los bares y de los sitios donde la gente ingería licor. Y lo mismo el reggaetón, empiezan a subir la escala de la evolución. A un hermano de la Gran Fraternidad Universal que era músico y le escribía al maestro, a nuestro querido maestro Gil, diciéndole que él había compuesto piezas musicales de rock and roll, con letra del maestro, con letra promoviendo la Gran Fraternidad Universal. En esa universalidad que nuestros maestros tienen, la respuesta del maestro Gil fue: busque el rock sinfónico y de ahí haga lo que usted pueda. Porque también el rock ha subido de esa escala de los metales estridentes a la escala del rock sinfónico. O sea que los sonidos evolucionan y se convierten en poesía en distintos niveles. Continúa el maestro en el arte de la nueva era y nos dice: el teatro, como vamos a ver más tarde, es la poesía de la acción humana. Fíjense ustedes, el teatro de la acción humana, donde se perfecciona la acción, ¿verdad? Hoy vemos mucho cómo predominan todas estas escenas de televisión, ¿verdad?, donde hacen de la vida diaria, ¿cómo se llama?, todo un show, viendo la vida de todos los personajes durante un mes, 2 meses o 3 meses, la espontaneidad. Pero la poesía la hace el teatro, cuando entonces pule los movimientos, las expresiones, la forma de lenguaje, las acciones, y entonces el teatro se convierte en una poesía. Nos dice el maestro: la danza es una poesía, es la poesía del movimiento vital. Cuando estudiaba en City College, recuerdo que tomando unas clases de arte hindú, la profesora de arte hindú nos decía que el solo guiño del ojo, había 15 movimientos, más de 15 movimientos para hacer guiños con el ojo y que eran parte o podrían ser parte de una danza. Pues la belly dance de las danzas árabes, el mover el abdomen, el mover el estómago, hay también una gran cantidad de formas de movimiento, fíjense, que evocan expresiones poéticas. Todo nuestro folclore está basado justamente en esas coreografías que evocan la belleza de la danza. Y esto es lo que el sublime maestro nos habla en el arte de la nueva era. Pero también el maestro nos presenta una visión futurista cuando nos habla del teclado con sus correspondencias vibratorias. Y nos presenta en el teclado de un piano los 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire, y en las teclas blancas y en las teclas negras nos presentan los planetas. Querrá esto decir que en el futuro, un compositor podrá componer geométricamente una pieza cuando conozca qué tecla rige tal planeta y qué parte del piano evoque el agua, o qué parte del piano evoque el fuego, o qué parte del piano evoca la tierra, o qué parte del piano evoque el agua. Y entonces el sublime maestro nos habla ahí de la música de agua, de la música de aire, de la música de tierra y de la música de fuego. Y nos presenta, por ejemplo, a Ludwig van Beethoven, el gran genio de la música, tan genial, que cuando se volvió sordo fue cuando compuso sus más grandes sinfonías: la 7ª sinfonía, la 9ª sinfonía, la 8ª sinfonía. Pues el sublime maestro nos dice que la música de Beethoven es música de fuego, y que a través de la música Beethoven transmuta las pasiones humanas.
Hoy vemos la utilización de esto de una manera inconsciente en las empresas, cómo ponen música especial para que los trabajadores produzcan más. De todo esto nos habla el maestro en el arte de la nueva era. Y aún nos toca otro campo de tipo científico, que es la psicología, el psicoanálisis y la pintura. Cuando nos muestra cómo a través del simbolismo de la pintura, como en la obra Una mañana feliz, se puede presentar una visión psicoanalítica de lo que está sucediendo en esta pintura. Mira que el maestro une pintura y psicoanálisis también. Todo esto es lo que podemos aprender en esta obra y muchísimo más del arte en la nueva era. Y qué no decir del libro blanco, esta obra tan sencilla y que parece tan fácil de leer, pero que en realidad es tan profunda. Por ejemplo, cuando nos presenta el sublime maestre en la página 32 del libro blanco, el Padre Nuestro, y cuando nos presenta, por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración simbólica y que la podemos aplicar al sufrimiento, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de un ideal trascendental o aún a la cábala. Y escuchen, por ejemplo, cómo el maestro nos traduce aquí el Padre Nuestro al sufrimiento, principio paternal de redención en el mundo material, que es Padre Nuestro que estás en los cielos. Oh sufrimiento gemidor que estás en la raíz de mi encarnación. Que tu nombre sea santificado por el valor en las pruebas. Que tu influencia sea comprendida. Que tu fuego purificador queme mi cuerpo como ha quemado mi alma. Ven cada día, el pan nuestro de cada día. Ven cada día a evolucionar mi naturaleza indolente. Ven a destruir mi pereza y mi orgullo, como destruyen la pereza y el orgullo de los pecadores, mis hermanos. Líbrame de las cobardías que podrían incitarme a apartarme, porque solo tú puedes preservarme del mal que yo he creado, porque tú eres el purificador en el cielo de mis existencias, eres el equilibrante, eres el redentor. Si nosotros en un momento de sufrimiento decimos este Padre Nuestro con reflexión y lo repetimos una o dos o tres veces, tengan la seguridad que este Padre Nuestro tiene el poder de sacarnos de la depresión, de la angustia, de la tristeza, cuando hacemos de ello una meditación. Y así el Maestro nos presenta en el Padre Nuestro la adaptación a la verdad para el mundo intelectual, para los intelectuales, y es como lo llama la imagen del Padre en el mundo intelectual. Verdad viviente que estás en mi espíritu inmortal, que tu nombre sea afirmado por el trabajo, que tu manifestación sea revelada, que tu ley llegue a la materia como ha llegado al espíritu. Danos cada día esta idea creadora. Perdona mi ignorancia, como perdono la de los ignorantes, mis hermanos. Resérvame de la negación estéril y líbrame de la duda mortal, porque tú eres el principio, eres el equilibrio y eres la regla en la unidad de mi razón. ¡Qué belleza! Ver cómo desde un punto de vista práctico el libro blanco nos trae métodos de sublimación, de trascendencia, de transmutación, es toda una alquimia. Y cuando en la parte del capítulo que se llama Pensamientos, que constituyen unas 20 páginas de un viaje de un ser al fondo de sí mismo, mostrando todas las estancias, cuando va descendiendo a las profundidades de su miseria, de su frustración, y cuando luego vuelve a ascender hacia los niveles más altos de su ser, más trascendentales. Todo esto lo podemos aprender en el libro blanco. Pero otra de sus obras es el Yoga Yoguismo. Esta hermosa obra pues, ha sido publicada por el Consejo Supremo en pasta dura, y que realmente es un libro sobre el cual seguro se escribirán no miles, sino en estos 2500 años de la era de Acuario millones de textos, de obras, de comentarios, pues un hipertexto. Allí el sublime maestre de la Ferrier hace una revisión filosófica de los 2000 años y sus grandes filósofos. Pero también en este libro de yoga, el maestro nos presenta claves que son muy importantes para los que quieran dedicarse a una transformación de sí mismos, a la yoga misma, al ascenso del Kundalini, cuando él nos habla de los procesos fisiológicos claves en el despertar de los chakras,
y nos cita los procesos de inhibición fisiológica y de facilitación fisiológica de las neuronas. Y toda la clave biológica, psicológica y de desarrollo espiritual justamente está en este proceso de inhibición, facilitación de los procesos neuronales. Pero además de ello, el maestro nos presenta 8 pasos para llegar a la iluminación, al samadhi, a la unión consciente con el universo infinito, para entrar en la quinta dimensión, para poder abarcar y comprender el presente eterno, porque como él nos dice, el pasado no existe porque ya pasó, el futuro no existe porque no sabemos si vendrá, solo existe el presente, pero lo vivimos en fracciones de segundos. Entonces nos presenta 8 métodos para ir agrandando ese presente a través de llama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana. Los métodos de concentración, meditación, control de los sentidos, reglas de vida, posturas del cuerpo, respiración, etcétera, para agrandar ese presente, que es la única realidad, para llegar al control absoluto del pensamiento. Pongamos que a alguien no le interese la vía de la iluminación y del samadhi, pero seguro que a todos los seres humanos nos interesa el control absoluto del pensamiento. Pongámoslo entonces de esa manera. Necesitamos tener una maestría sobre la inhibición y la facilitación de los procesos neuronales y entonces aprender poco a poco a tener un dominio del pensamiento hasta llegar a un dominio absoluto. Y que no decir de otras obras del maestre, como por ejemplo los grandes mensajes, en donde, y también el yoga yogismo, en donde el maestre nos presenta las distintas vías de la yoga. El maestre se presenta como un revolucionario en el campo de la yoga. Y por eso en la Gran Fraternidad Universal no hay escuelas sectarias de yoga. No somos más hatha yogis, que bhakta yogis, que karmi yogis, que nani yogis. Y todo ello lo presenta en el yogismo que reúne las distintas vías de yoga. Pero nos presenta al mismo tiempo lo que son las claves de evolución en cada una de las escuelas de yoga. No importa que estén en la India, no importa que no estén dentro de la Gran Fraternidad Universal, pero que siguen reglas absolutas dentro de sus mismas escuelas. Y les voy a citar solamente 2 de ellas. Una es los pasos para la realización de la vía devocional, que nos lleva a la devoción universal de la Bhakti Yoga. Fíjense ustedes, estamos hablando de la devoción, y entonces estamos acostumbrados demasiado a las religiones, en donde adoptan una vía pasiva de rezar todo el día, o en fin, a veces mecánicamente, sin que no quiere decir que no existan todavía conventos y templos y centros cartujos que practican las reglas. Entre ellos, nuestro Papa actual, el Papa Francisco, jesuita, que observa estas reglas de la tradición. Pero fíjense ustedes estas reglas para despertar la conciencia de la devoción y de la religiosidad universal. La primera regla es el desarrollo de la atención, en lo que insistía tanto nuestro querido y amado y venerado maestro Juan Víctor Mejías y todos nuestros maestros. La atención concentrada en cada instante. Segundo, los cantos de alabanza. Por ello nuestro sadhana es que lo primero que se hace en la mañana antes de la gimnasia psicofísica son los cantos de alabanza. Pero cuando hablamos de cantos de alabanza, hablamos de cantos de alabanza al Creador, a la creación y aún al amor de todos los días, de su forma sublime. Pues esta es una parte de la Bhakti Yoga. Atención, cantos de alabanza. Tercero, salutaciones múltiples. A veces encontramos en la vida diaria mecánica de todos los días que la gente ni se saluda. Y hay países donde cuando no se saluda le dicen, tú fue que dormiste conmigo, dormiste conmigo. Pero hay ambientes en sitios de realización espiritual donde a veces uno saluda 3, 4, 5, 6 y 7 veces a la misma persona. Y qué no decir al maestro. Pues esa es una expresión de la Bhakti Yoga, de la devoción. Porque nos enseñan nuestros maestros que cuando juntamos las manos en la India y se saluda, lo que se dice es, saludo a la divinidad que hay en ti. ¿Y cuántas veces entonces, en vez de encontrarnos con la presencia irritable de una persona, no le podemos expresar, saludo a la divinidad que hay en ti? Y por eso los saludos múltiples en la Bhakti Yoga. Luego el cuarto paso, la adoración ritual.
O sea, adorar con conocimiento, adorar lo que se conoce, no mecánicamente. Y esta adoración ritual tiene miles de formas. Dentro de los Krishnas, por ejemplo, la adoración ritual es bailar. Y es así como vemos los templos de Krishna, que están bailando a veces 1 hora y 2 horas en el templo saludando a Krishna. El quinto paso es la reverencia. La reverencia. Aquel para el cual todo le es motivo de respeto y de reverencia. ¿Qué es lo que significan los reverendos y los muy reverendos? Yadvas y Celones. Aquellos para los cuales todo les es motivo de reverencia, en la naturaleza, en las personas, en la vida, en la amistad, en la enemistad, todo. El sexto paso es la entrega al gurú y las ofrendas que se hacen al gurú, las ofrendas de las flores que hacemos, las ofrendas de los dulces que hacemos. Todo eso es una parte de la Bhakti Yoga. Y no pensar que entonces el gurú le gusta dar muchas galletitas, porque sí, no, es que esa es parte de la Bhakti Yoga, las ofrendas y los intercambios con el gurú. Y en el séptimo lugar de la Bhakti Yoga está la amistad. Miren dónde está la amistad. En el séptimo paso de la Bhakti Yoga está la amistad. O sea que la amistad es algo muy sagrado, muy sagrado. En el octavo paso, el abandono, el desapego. Y en el noveno paso, en la Bhakti Yoga, está el Samadhi. En el noveno paso está entonces el Samadhi y las posturas de yoga. Que aquellos que piensen entonces que en la yoga devocional no hay posturas, están equivocados. Y eso se lo dice el maestro. Y luego en el Bhumi del saber, en que el sublime maestre nos habla, el Bhumi del saber, o sea, la vía de evolución para los intelectuales. Y nos dice, el primer paso es la buena voluntad. El segundo paso, la reflexión. El tercer paso, la sutileza del espíritu. El cuarto paso, la percepción de la realidad. El quinto, la desaparición de los atractivos del mundo. El sexto, la desaparición de las formas visibles para llegar al séptimo, el no manifestado. O sea que el camino de la realización intelectual, si no hay buena voluntad, no hay realización intelectual. Si no hay reflexión, no hay realización intelectual. Si no hay sutileza de espíritu, si no hay percepción de la realidad, si no hay desaparición de los atractivos del mundo, si no hay la expresión de las formas abstractas, y si no hay la búsqueda de la nada, donde llegue el existencialismo, entonces no hay vida intelectual. Todo esto lo encontramos en los grandes mensajes. ¿Qué no decir? Y en el Yoga Yogico. En los grandes mensajes, cuando el sublime maestro nos habla del sentido psicológico de las escrituras. Aprender el lenguaje psicológico de las escrituras. No tomarlo literalmente lo que dicen las escrituras. Tomar los símbolos de las escrituras. Y cuando nos habla de la Biblia, y en solo un párrafo nos dice, la Biblia es el templo de los grandes secretos, que cuando penetramos en ella concede poderes al hombre en el mundo espiritual y en el mundo material. En los grandes mensajes nos encontramos con el naturismo, el vegetarianismo, abordado en tesis, la ciencia, antítesis, la religión y síntesis, el mundo astral y espiritual. Ese enfoque del vegetarianismo no lo hemos conocido fuera del maestro en muchas otras obras, que se haga un enfoque del vegetarianismo dialécticamente. Allí encontramos también una visión de todas las religiones más importantes del mundo, en donde se presentan las fundaciones matemáticas en que están construidas las religiones, como el budismo y como la religión musulmana. Están construidas sobre elementos matemáticos. Por ejemplo, la ley de Wronski, que dice el maestro en la religión musulmana, que lo podemos aplicar a la vida diaria. Una pareja se enoja, entonces los dos polos están en oposición máxima. Solamente hay dos posibilidades: o se rompe la cadena y se termina el matrimonio, o se vuelve otra vez hacia el centro y cada uno se pone en los zapatos del otro y entra en la ley de la neutralización. Y a partir de allí entonces hay la posibilidad de volver a empezar de nuevo. Esa es la ley de Wronski, que la podemos aplicar a la ciencia, a la política, a todas las artes. Eso lo aprendemos en los grandes mensajes. Ahí también el maestro nos habla de la Santa Trinidad, vida, forma, pensamiento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos presenta la iluminación que puede tener la unión de las religiones. Cuando aprendemos el significado de la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con la religión hindú, Brahma, el Padre Creador,
Vishnu, el sustentador, y Shiva, el creador, el sustentador y el destructor de las pasiones. Esta es la Santa Trinidad. Todo esto lo aprendemos en los grandes mensajes. Cuando el maestro nos habla también del determinismo, ¿verdad? ¿Existe la libertad o no existe la libertad? ¿Estamos determinados desde que nacemos o tenemos un libre albedrío? En proporción a qué funciona el libre albedrío. Sí, hay un solo determinismo. Todo aquel que nace tiene que morir, pero no todo aquel que nace tiene que vivirse enfermando. Aun cuando en su mapa natal esté determinado a determinadas enfermedades, por la práctica del naturismo, de la yoga y de una mente elevada, puede durante su vida neutralizar este ritmo determinista. No es lo mismo que nos muramos de viejos porque hay un desgaste celular, a que nos tengamos que estar muriendo a los 30 o 40 años porque no sabemos comer, porque no sabemos vivir, porque no sabemos dormir. Todo esto nos lo enseña el maestro en los grandes mensajes. Y por último, quiero pensar, cuando el maestro nos aborda los propósitos psicológicos, nos habla de numerosos temas que no tenemos el tiempo de abordar, pero cuando nos presentan las dos grandes escuelas filosóficas en las que se resumen todas las filosofías del planeta, la escuela hebraica y la escuela sánscrita, que se resumen en la cábala, en el árbol cabalístico y en el árbol del Kundalini, con los 7 chakras. Todo esto es lo que podemos aprender en los propósitos psicológicos. O cuando nos habla el maestro en el propósito 1, ¿dónde está el poder de la mujer? ¿Dónde está la grandeza de la mujer? A veces oímos decir a los hermanos, en la gran fraternidad universal casi no se le da poder a la mujer, sin embargo el maestro dice, ¿dónde está la grandeza de la mujer? Está en el milagro del nacimiento, que la convierte en una gran madre, en una gran diosa de la tierra. Y cuando nos habla el maestro también, en otro propósito psicológico, y dice que cuando la mujer despierta su polaridad masculina dentro de ella, entonces tiene el poder de llegar a representar el esplendor social. Ya vemos que hay presidentas en muchos países, en Chile, la vida en Costa Rica, y aspiramos hoy a una mujer presidente en los Estados Unidos. Es el resplandor social. La mujer tiene sensibilidad para acabar las guerras con la protección de su amor. No quisiera detenerme más, pero todo esto es para motivarles a que estudiemos al maestro, porque la más grande biografía del sublime maestro Dr. Sorrento de la Ferrer es en sus obras. Los que nunca han leído las obras del maestro, les invitamos a que las consigan aquí en la librería o en sus países. Esta es la grandeza del maestro. Él queda a través de su sabiduría, Él queda a través de nuestros maestros, de sus discípulos, Él queda a través de todos aquellos que se han impregnado en alguna de sus enseñanzas. Somos fieles seguidores y testigos de su obra. Cuando nosotros lo hacemos, entonces es cuando se realizará ese reino de Dios en la tierra, esa realización del más grande descubrimiento en la nueva era que nos dijo el maestro, que será el descubrimiento del hombre trascendental. Y esta es la misión de la Gran Fraternidad Universal, ayudarnos a descubrir al hombre trascendental. Muchas gracias.